incertidumbre te invade. Es momento de avanzar. ¿Cuándo acabará esto? ¿Acabará esto? Nuestra única certeza es la incertidumbre. Pablo es argentino, pero pasó por Logue México en 2006, donde fue Junior Copywriter, luego estuvo en DDB como Senior y finalmente Director Creativo. De ahí viajó a Estados Unidos, primero a Grupo Gallegos en California y después a Latinworks en Austin, Texas. En 2015 regresó a Publicis Buenos Aires como Director Creativo y de ahí a la mítica Young and Rubicam. Finalmente estuvo en Wonderman, Argentina, hasta finales del 2019, justo antes de asumir el cargo de Executive Creative Director en Wonderman Thompson Dubai. Después de tanto viaje, no perdió nunca las ganas, pero sí un poco de pelo. Démosle la bienvenida a Pablo Maldonado. Pablo, hola, bienvenido. Muchas gracias por estar junto con nosotros desde Dubai y a una hora un poco extraña para todos los demás. Para los que no saben, en Dubai son 1:30 de la mañana. Entonces, pues muchas gracias por ser parte de todo esto. No, al contrario. Gracias por la invitación. Buenas tardes allá en México. Y sí, como decías, 1:30 de la mañana acá, pero me parece que está buenísima esta oportunidad para charlar un poco de publicidad desde casa, que ahora es como todo, casa en estos días. Oficina, escuela, todo. Cocina, todos estamos desde casa haciendo algo, así que me parecía que estaba bueno poder tener esta posibilidad de comunicarnos y charlar un poquito de el nuevo look de la publicidad, si se puede llamar así. Ok, perfecto. Si quieres, empezamos por ahí. Ya lo habíamos hablado antes, pero creo que es interesante que también los demás sepan el por qué elegiste, pues, este nombre tan peculiar. No, bueno, la realidad es que el otro día estuve como la mayoría de todos, la semana pasada probablemente usando FaceApp, que es como que volvió de vuelta a resurgir. Y bueno, una de las cosas que hice, pasé por todo, ¿no? Pasé por la cara de viejo, por la cara de joven, por mi versión femenina y por el pelo largo. Y cuando me vi con pelo largo, realmente como que me generó un impacto y me dio mucha risa y me quedé pensando en eso, me quedé como con esa idea en la cabeza. Y la posteé la foto y empecé a notar que muchísima gente comentaba, no solo de esa foto, sino en general de que cómo iban a volver a la vida cuando terminara esto del corona y la cuarentena y el encierro en casa, con un corte de pelo nuevo, si se cortaban ellos en casa, cómo les iba a quedar. Como que el tema del corte de pelo parece que fue como una constante en todo este tiempo. Sigue siendo, porque todavía no terminó. Entonces me parecía como interesante tomar eso como punta o como punta del hilo para llevarlo un poco a la publicidad, ¿no? Como también un cambio de look que tiene que ver con la publicidad a partir de todo esto que está pasando. Sí, justo, sí, como hablamos es de los insights que son reales, pero que probablemente no están tan manoseados, por así decirlo, por diferentes marcas o que son un tanto invisibles dentro de todo esto. Y ya entrando un poco más en esto, o sea, y teniendo en cuenta que, pues como dices, muchas personas están experimentando con su pelo en esta cuarentena o que por primera vez se sienten seguros de atreverse a hacer todo eso que no habían hecho entre raparse y pintarse el cabello y demás. ¿Tú crees que este es momento de que la publicidad se haga un cambio de look tan radical? Yo creo que sí, porque soy un poco de los de la idea de que este momento es inmejorable. Es inmejorable desde que es una crisis, y las crisis normalmente nos llevan a replantearnos un poco todo, qué hicimos mal, pero también qué podemos hacer mejor. Y es cuando salís de una crisis y entendés que hay cosas nuevas que ahora tenés, ¿viste? Que nos está pasando también en la publicidad, nos está pasando de vuelta publicidad y vida, es como que todo el tiempo hay un paralelismo constante,
pero funciona para todo en realidad. Como que, viste, ahora por ejemplo yo siento que esto que está pasando, que es una entrevista que estamos teniendo perfectamente en dos momentos, en dos horarios completamente opuestos, podría ser perfectamente una reunión de negocios, hoy ya podría ser una presentación con un cliente, hasta una filmación te diría. Una producción se puede manejar de la misma forma que lo estamos haciendo vos y yo ahora hablando. eh, y me parece que eso pasó por esto que está pasando. Si no hubiera pasado esto que nos llevó a estar en casa, el corona, todo lo que está sucediendo, yo creo que no hubiéramos llegado a estos nuevos descubrimientos. Entonces, definitivamente, creo que una cosa así radical es un cambio de look, es un corte de pelo, es algo que nos modifica la cabeza, definitivamente, y nos va a llevar a un lugar nuevo donde ya no se va a parecer nada a lo que veníamos haciendo. Y está bueno que pase eso. Me parece que empujó un poco, si se venía hablando de esto de necesita cambiar la publicidad, necesita cambiar la comunicación, me parece que esto que sucedió con el corona le terminó de dar ese último empujoncito, si se quiere, para que eso pase. Ok, pero ahí también tenemos dos lados, o sea, porque por un lado son como todas estas ventajas de poder trabajar a distancia y poco a poco irnos adaptando, tener quizá más tiempo para peletear en lugar de transportarnos, etcétera. Pero por otro lado también, pues siguiendo con la línea del cabello, toda la gente que se puso a experimentar con su cabello, pues quizá hubo algunos que les salió mal, pero a otros que les salió bien. Entonces, Sí. pues ahora que estas personas saben que es posible que ellos hagan cosas sin la necesidad de acudir con un profesional, ¿cómo nos deja eso a las agencias que teóricamente somos expertos en comunicar o generar contenido? Total. Es cierto, es muy cierto lo que decís. Para mí nos expone de una buena forma, pero nos expone al fin como industria. Nos dice, bueno, miren, realmente lo que hacemos se puede hacer con menos interlocutores en el medio, con menos layers, con menos pasos. Se puede hacer mucho más ágil y se puede hacer de una manera mucho más directa, sin tanto bullshit, por así decirlo. Lo cual para mí es bueno, porque nos va a llevar a transformarnos y a redefinirnos de una manera donde el trabajo sea de una forma un poco más lineal y un poco más honesta, y un poco más directa con los clientes, y también internamente. Viste, ya va a haber, me parece que mucha más relevancia al proceso creativo, se van a entender mucho mejor los roles de cada una de las personas que están adentro de una agencia, que quizás antes estaban como medio en una nebulosa, estaba un poco perdido. ¿Viste? Decís, ok, tengo un equipo creativo y tengo diseñadores por un lado, directores de arte que no hacen un poco lo mismo, tengo redactores, ahora es como que en este proceso es muy claro quién hace qué, desde el Microsoft Teams. Viste que vos podés activar el available o que estás en una call o que estás o write back o lo que sea. Desde ahí ya te podés dar cuenta y hasta podés, si quisieras, si sos un enfermo de medir la productividad, que no es mi caso, sinceramente, pero podés saber quién está haciendo qué y en qué momento. Entonces, yo siento que está bueno, va a bajar mucho el bullshit y va a hacer que nuestra industria sea un poquito más honesta y un poquito más sincera con el proceso de trabajo. Y ahora, ante todos estos cambios, ¿cómo crees que nos tendríamos que estar reestructurando como agencia? O sea, siendo cada vez más evidente, pues, que se puede hacer más con menos gente, ¿hacia dónde tendríamos que ir o qué es lo que tendríamos que estar haciendo ahorita como equipos? Para mí como equipo lo primero que tenemos que estar haciendo es entrenándonos en el sentido de ser muchísimo más ágiles con los medios que tenemos. O sea, entender muchísimo más de tecnología, más que nunca creo, porque hoy realmente es la manera en la que nos estamos comunicando. Hoy, digo, nos pasa en la vida, de vuelta vuelvo a esto, de que todo el tiempo quizás voy a estar saltando de vida a publicidad y publicidad a vida, pero muchas veces son lo mismo. Hoy tenés, al menos acá en Dubái tenés InstaShop, entonces a través de Instagram agarrás y podés hacer una lista súper compleja de supermercado en 5 minutos y en 10 minutos te llega a tu casa. Entonces, no moviste un pie afuera de tu casa, no entraste en contacto, no arriesgaste a nadie, y usaste la tecnología para hacer algo que antes necesitaba que te subieras al auto, subieras a los nenes a las sillitas de atrás, te fueras al supermercado, hicieras todas las compras, la fila, pagaras y volvieras a casa. Creo que eso también pasa en la publicidad. Ahora tenemos que entender muchísimo más la tecnología que tenemos alrededor, los medios que tenemos alrededor y
cómo modernizarnos y cómo empezar a funcionar alrededor de eso y en función de eso. Digo, ya no va más quizás algunos procesos que eran un poco más tradicionales, no digo medievales, pero sí tradicionales. Hoy se puede verificar ya a distancia, con una call, se puede escuchar ideas también a distancia. Digo, me parece que se agilizó muchísimo eso y el que no se adapte se va a quedar afuera. O sea, es tan claro como esto, ¿no? Sí, también que cada vez va a haber puestos que comenzaban a ser obsoletos y que realmente con todo esto, pues ya se destapó cada vez más, se lo hizo más evidente. O sea, y o sea, lo que trajo el coronavirus, pues lo único que hizo fue que evidenció todos estos huecos. Total. Ahora, pues todas estas personas, eh, bueno, creo que todos como creativos tenemos que empezar a, pues, readaptarnos para seguir manteniéndonos vigentes ante todo esto. ¿Tú cuál crees que sea, pues, la característica que todo creativo debería desarrollar hoy? Hoy creo que, bueno, me estoy repitiendo y perdón, pero la agilidad y la capacidad de adaptación y supervivencia van a ser esenciales en cualquier creativo. Eh, Esto de poder trabajar en diferentes proyectos en simultáneo y quizás tener una mayor agilidad para resolver y detectar cuáles son algunos proyectos que requieren muchísimo más tiempo, muchísimo más pensamiento y cuáles son más rápidos y se tienen que resolver de una manera más ágil. Eso va a ser esencial, o sea, entender, el mayor entendimiento de, porque también con esto del corona, obviamente, a nuestros clientes les cambiaron las necesidades, o sea, pasaron de tener que comunicar quizás algo que era muchísimo más de branding, algo que era muchísimo más de marca para generar loyalty y generar como un enamoramiento a tener que vender y tener que decir, a partir de mañana, si descargas la app, tenés un 50% de descuento en tu primera compra. Entonces, muchísimo más funcional. Y los creativos que se quieran quedar enamorados tratando de hacer una campaña mucho más grande o, bueno, ni se diga apuntando a un premio o a un festival, se quedan automáticamente afuera. O sea, hay que entender que hoy hay briefs que son, de alguna manera, mucho más urgentes, muchos más necesarios. Entonces, eso me parece por un lado. Y también otra condición es que me parece que vamos a tener que ser muchísimos más honestos y volver a las bases. Con esto me refiero a que me parece que hay que volver a los insights humanos, porque todo esto que está pasando con el corona nos está humanizando de una forma abrumadora que nunca imaginamos. Entonces, vamos a tener que volver a conectar como creativos con muchísimos insights que quizás parecían un poco olvidados por tanta tecnología y tanta modernidad y tanta locura que está pasando y tantas aplicaciones nuevas y qué sé yo. Me parece que las personas, al habernos encerrado por tanto tiempo en casa, estamos volviendo a nacer en muchos aspectos humanos. Sí, también ahora que hablabas de los tiempos y de la agilidad, o sea, creo que también se evidencia pues uno de los males de la industria en el sentido de pues que todo urge, ¿sabes? O sea, y creo que Sí. pues ahora podemos o quizá deberíamos entender un poco mejor qué cosas surgen y qué quizá no. Por ejemplo, creo que en México y en este lado del mundo, de pronto fue una vorágine de posteos y de contenido y de todo que todo mundo tuvo que pues producir a un tiempo mayor al que se venía haciendo y no necesariamente por una necesidad de cliente o una necesidad creativa, sino por mera supervivencia, o sea, de que al final pues independientemente de las necesidades de la marca, la realidad es que se tiene que seguir generando dinero y se tiene que seguir generando pues un valor como agencia para los clientes. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Fue algo correcto? ¿Fue incorrecto? Mirá, te soy muy sincero, creo que todos estamos un poco en la misma. Queramos o no, tuvimos que dejar la agenda de festivales, de premios y del orgullo y un poco el ego personal de los creativos de lado, completamente de lado, archivarlo, por lo menos hasta 2021, y enfocarnos en sobrevivir y mantener el mayor tiempo posible y ojalá que hasta fin de año y que ya pasemos y salgamos de esto para el año que viene a nuestras plantillas, a nuestros equipos creativos, a toda la agencia en realidad, a todo el grupo humano que hay en una agencia, desde finanzas, cuentas, a todos. Y en ese sentido,
salís un poco más a responder el problema de negocio y el problema de tu cliente. Y si tenés que trabajar capaz un fin de semana, nosotros acá en la agencia, en Dubái, en Gunderman Thompson, creo que llevamos los últimos 5 o 6 fines de semana, donde al menos tenemos que tener alguna reunión, algún contacto, alguna call, trabajar un rato, unas horas, otros fines de semana un poco más, pero es porque realmente nuestros clientes están en una situación un poco de urgencia también, y emergencia, incluso me animo a decir, y eso nos afecta directamente a nosotros. Entonces, la verdad que entramos todos un poco en esa modalidad. No digo ni que esté bien ni mal, pero digo que es el rol que nos toca jugar hoy como creativos en la publicidad, ante esto que está pasando, que nadie lo esperaba. O sea, cambió completamente la dinámica de la industria, del año, de todos. Digo, suspendió fútbol, suspendió absolutamente todo, cine, un montón de actividades. Y bueno, obviamente a las marcas también las afectó. Ahora, todas estas, pues, sobreproducción, si podemos llamarlo así, de trabajo y el estar, pues, trabajando a horas que probablemente no lo hacíamos antes, como los fines de semana, ¿hasta dónde crees que afecte a la parte de las ideas y la creatividad? O sea, el hecho de tener que estar produciendo algo tan rápido, ¿crees que sea algo que impulse las ideas o que por el lado contrario, que las vaya apagando y haciendo que todos hagamos lo mismo? Volviendo a esto que hablábamos, sí, me parece que evidentemente por esta urgencia, por este sentido de urgencia, sumado también yo creo, personalmente, a un aspecto psicológico que nos debe estar pasando a todos, de estar encerrados y capaz tener los sentimientos aumentados. Digo, si tenías ansiedad, ahora tenés el triple. Si tenías lo que sea, todo se va como amplificando. Me parece que va a pasar que muchos creativos en esa vorágine van a ofrecer un poco lo mismo o van a incurrir en errores involuntarios muchísimas veces. Pero también me parece también me parece que va a haber ciertas marcas que se distancien un poco cuando logren encontrar algún concepto o algo que sea un poco diferente, o algún sistema de producción también que les dé algo fuera del banco de imagen, porque también lo que está pasando es que muchísimas cosas que se ven pasan por ese lugar, por el banco de imagen, por la emergencia, por ya está, pongamos un locutor de fondo, digamos esto, hablemos de que los seres humanos nos vamos a recuperar y salgamos en 24 horas con un video que va a salir en todas partes. Me parece que ahí se empieza a empatar todo el trabajo. Y es donde algunos van a encontrarle la vuelta. Nosotros hicimos hace muy poquitito un comercial para Bose, para Bose, donde logramos contar la historia de un vecino que aparentemente estaba molesto por todos los ruidos de sus vecinos alrededor, que viven cerca suyo, pero en el final de la historia termina diciendo que qué bueno que los escucha hacer ruido todas las mañanas con la licuadora, con la bicicleta fija, con la batería, con lo que sea, el DJ, porque eso significa que están bien, que están vivos. Y es para unos auriculares noise canceling. Entonces, eso no lo quisimos, tomamos la decisión de no hacerlo de banco y hacerlo con una productora en Brasil que nos ayudó con muchísimo material de archivo que tenían los directores, de filmaciones que habían hecho, de producciones que habían hecho por el mundo, donde ellos habían filmado diferentes ciudades y habían filmado diferentes, sí, justamente, diferentes arquitecturas de ciudades. Sumamos eso, más un poco de postproducción, más un poco de filmar a actores desde afuera de sus casas, a través de las ventanas. Y bueno, con eso logramos hacer una pieza que fuera original, no solo desde el concepto, me parece, o desde la idea o de lo que quería vender, sino también desde el formato de producción. Entonces, me parece que hay que tratar de arriesgar un poco más allá de las limitaciones que hay ahora, como creativos. Ok. Con todo esto, bueno, cuéntanos un poquito más de el proceso creativo de esta idea. O sea, ¿fue algo que tuvieron que hacer justo con este ritmo rápido donde todo el mundo le urge todo? ¿O fue algo donde decidieron detenerse hasta llegar a una idea que probablemente no era la primera idea, sino darle pues tiempo a que esta idea madurara hasta que fuera algo que realmente los convenciera? Mirá, lo que hicimos fue, la verdad, que ser muy honestos con el cliente y decirle, mirá, tenemos esta idea, al cliente le encantó, nos dijo, mirá, tiene que salir en una semana, le explicamos que no podía pasar eso en una semana, y lo que hicimos fue primero hacer una prueba muy simple, muy rápida, muy rough, en 1 o 2 días,
hecho de banco de imagen y realmente la sensación y la emoción que transmitía la pieza, el video, no era el mismo que el que nosotros le habíamos vendido de guión al cliente. Y ahí fue donde entendió que quizás tomarse un poquito más de tiempo, digo, sabiendo que esto lamentablemente, ojalá ya hubiera terminado, pero Sí. esto del corona todavía va a seguir un tiempo más y ya viene de hace un tiempo, no le iba a hacer una diferencia, esperar 2 o 3 semanas más. Después, bueno, obviamente cuando entendió eso y ya vio el plan de producción y cómo lo íbamos a hacer, nada, nos consiguió el tiempo, nos dejó hacerlo como teníamos que hacerlo y el resultado final fue bastante bueno y bueno, está yendo bastante bien en todo el mundo, en medios bastante conocidos. Así que, nada, valió la pena. También esto que lo hablábamos antes, está destapando una cosa de sinceridad y de charla frontal con los clientes que me parece que va a estar buena y que hay que mantenerla de acá a futuro cuando salgamos del corona. Sí, totalmente. O sea, justo la honestidad y al final todos estamos en una situación probablemente no la misma porque cada quien la interpreta según su contexto y todo lo que esté sucediendo, pero creo que es un buen momento para pues también hacernos equipo con el cliente, o sea, que al final termine esta pelea cliente-agencia, cliente-creativo, creativo-cuentas, que pues no tendría por qué ser. O sea, creo que este es un buen momento para realmente trabajar en equipo y saber que todos estamos en lo mismo. 100%. Aparte nos ayudó a humanizarnos esta situación, porque de pronto estás hablando con un director de cuentas que capaz le tenías miedo y lo respetabas y apenas si lo saludabas, y aparece la nena chiquitita jugando por atrás en la cámara, y a mí me pasa que yo tengo 2 nenes chiquitos también, y a veces están gritando y están pasando. Entonces es como que toda esta situación nos humanizó muchísimo, muchísimo. Y nos puso a todos a charlar al mismo nivel de diálogo. Y eso me parece que va a abrir está abriendo y va a abrir nuevas oportunidades, a pesar de que estamos en un contexto difícil, obviamente. Perfecto. Más allá de pues la honestidad y el ser directos con el cliente, ¿qué consejo nos podrías dar como creativo justo para llegar a estas ideas que son más profundas y no tan superficiales? Yo creo que lo más importante es tratar siempre hace mucho, si mal no recuerdo, lo escuché de una charla que había dado hace bastante, hace como 4 o 5 años, Martín Mercado, que él decía que para él un elemento, y yo creo muchísimo en esto, un elemento personal tiene que estar eh, dentro de la comunicación, dentro de la idea. Algo, una experiencia, algo que te haya pasado, algo que a vos te guste hacer. Entonces, yo creo que, bueno, puntualmente a él le gusta muchísimo el fútbol y lo ves en la mayoría de sus trabajos, ves algo del fútbol, o ves algo del argentino, o ves algo de la calle, o de cómo es la gente, cómo es un poco la sociedad allá en Argentina. Eh, yo creo que cada creativo tiene que tratar de poner algo que es suyo, y por eso es muy importante que, más allá de estar encerrados o limitados, tratemos de encontrar avenidas para seguirnos nutriendo de todo, desde la literatura, desde el cine, desde lo que vemos en una serie. Bueno, desde el cine no, obviamente desde acá, desde casa, pero digo, desde el contenido que consumimos, nada, desde un juego que hacemos con nuestros hijos en casa, desde una charla que escuchamos, desde algo lo que sea, o sea, desde si nos gusta tocar un instrumento en casa, si somos buenos con la guitarra, digo, algo que hagamos que nos genere un dato nuevo y que ese dato nuevo lo podamos insertar en lo que vayamos a hacer en nuestro trabajo, en la comunicación que vayamos a empujar. Si no hay eso, me parece que todo se empieza a emparejar y ahora hay un riesgo muy grande porque estamos todos más o menos viviendo la misma vida. Nos levantamos, comemos, desayunamos, nos bañamos, trabajamos, volvemos a comer, nos dormimos, nos levantamos de vuelta, es como muy rutinario, ¿no? Así que hay que tratar de, para mí, encontrar influencias más allá de donde estamos ahora. Sí, creo que es algo que todos sabemos, pero no necesariamente, no que no lo creamos, pero a veces le damos más prioridad a todas las urgencias y todos los pendientes sin darnos cuenta que la verdadera inspiración y lo que realmente nos va a llegar a ser la idea está afuera. Bueno, no afuera, sino, o sea, fuera de la publicidad, o sea, justo en lo que mencionabas de series, películas y demás. Creo que parte de las cosas que tenemos que hacer es aprender a priorizar mejor, que es a lo que le estamos prestando atención. 100%. Regresando un poco a la línea del cabello y todo eso, Sí. ¿qué consideras que necesitamos como industria para realmente
despeinarnos y lucir un look pues totalmente diferente. ¿Qué crees que sea lo que nos hace falta teniendo en cuenta pues que ya nos obligaron a movernos? O sea, ¿qué nos hace falta realmente para seguir avanzando? Para mí ser brutalmente honestos. O sea, esto yo creo mucho, lo defiendo muchísimo, pero me parece que es así. Ser brutalmente honestos, volver a poner a las ideas en el rol principal, en el asiento de conductor. Eh, lo digo porque en los últimos tiempos se escuchó muchísimo que me parece que está bueno cuando funciona para la publicidad y para las ideas, el tema de la data, el tema de nada, el tema de lo digital, el tema de las nuevas tecnologías, del Internet of Things, y muchos términos que a veces empiezan a hacerse como una nube que te marea y que no entendés bien qué es cada cosa. Me parece que entre todo eso hay que despejar y volver a poner a la publicidad como al centro, a las ideas. Después ser más socios de los clientes, me parece que eso va a ser clave, tener como un nivel de diálogo que sea 100% orgánico, limpio, ¿viste? Sin tantos intermediarios que ahora descubrimos que tal vez no son tan necesarios. Y también para mí volver a hacer cosas que puedan interesarle no solo a otros creativos o a jurados, sino a la gente que hoy capaz hace cosas mucho más interesantes desde TikTok o desde alguna plataforma y que nos parecen alucinantes. Entonces, si logramos más o menos llamar la atención de ese público y de esa gente, me parece que vamos a estar haciendo algo un poquito más moderno y algo un poquito más alejado de lo tan masticado y lo tan masivo. Y eso puede llamarle la atención a la industria y también a los creativos, me parece, a las nuevas generaciones, siento yo. Sí, justo, no, por un lado, creo que sí, como industria tenemos que, pues, recordar que el hecho de que tengamos el título de creativos no quiere decir que seamos los únicos creativos en el mundo ni que seamos la única industria que pueda apropiarse de todo esto y voltear a ver otros lados. Y ahora, en relación a lo que decías de las nuevas generaciones, ¿qué crees que deberíamos estar haciendo ahorita los que ya estamos dentro de esta industria para también despeinar a las generaciones que apenas vienen y son los que realmente van a continuar o detener este cambio? Claro. Bueno, mirá, la realidad es que son difíciles de despeinar los jóvenes. O sea, te lo digo por experiencia. Hoy pasa mucho. Y no digo que estoy ni a favor ni en contra de esto. Me parece que es normal que haya una evolución en el creativo joven y que no se parezca al creativo joven que yo fui hace 15 años cuando empezaba en esto. Y bueno, ni se diga hace 20 o hace más, 25, 30, la época de Agulli y Bachetti en Argentina, o bueno, yendo a la industria mexicana, la época de DDB cuando arrancó con Raúl Cardós. O sea, creo que cambiaron muchísimos. Esos jóvenes que tienen su primer paso en la publicidad fueron cambiando muchísimo hasta llegar a hoy. Y me parece que hoy los que entran a una agencia tienen otros tiempos, piden y hablan más, exigen, ponen sus términos bastante claros de qué van a hacer y qué no van a hacer. Yo me acuerdo que antes no podías ni discutir si te quedabas o no un fin de semana o hasta tarde a trabajar o si tenías que ir un feriado. Era como que ni hablabas, te daba hasta terror decir, che, no puedo porque, no sé, tengo un casamiento de mi prima, lo que es. Hoy los chicos te lo pueden decir, los jóvenes hoy te lo dicen, te dicen, no, yo la verdad que a las 6 tengo clase de música y me tengo que ir. Entonces, nada, me parece que eso cambió y con esto del corona también lo que pasó es que se hizo muchísimo más flexible la publicidad, o sea que les dio la razón a ellos. Para mí lo que hay que hacer es no hacer bullshit con ellos, con las nuevas generaciones, como ellos ya no lo hacen tampoco con los nuevos jefes, si se quiere, y hacer las cosas un poco más parecidas a los contenidos que ellos consumen. Digo, de vuelta, esto de no tratar de trabajar con cosas que se vean muy publicitarias, sino trabajar con cosas que se vean un poco afuera de eso y que después sean adoptadas por la publicidad. Cosas nuevas que sean adoptadas por la publicidad. Me parece que hay que tratar de buscar un poco eso, hay que insistir en esa búsqueda. Viste, como librarnos de todos los vicios y de todas las cosas con las que ya jugamos antes y ser muchísimo más honestos y darles un espacio de creación. Me parece que eso es otra cosa que también ellos pueden llegar a buscar para sentirse atraídos de vuelta por nuestra industria y por las agencias. Porque si lo pensás, hoy realmente un chico si quiere hacer ideas o quiere hacer comunicación, tiene muchísimos más lugares atractivos para hacerlo. Entonces, hay que empezar a pensar un poco como esos lugares, honestamente. Si no,
no, nos vamos a llenar las agencias de gente vieja que se viste con ropa joven. Sí, totalmente. Ahora, en términos de bullshit, ¿qué idea consideras tú que es la más bullshitera, pero que la mayoría de los creativos todavía piensan que es real? Me voy a poner una soga al cuello con esto, pero siento que muchísimas de las cosas que se hacen para ONGs o los casos que salvan al mundo o ahora, bueno, desde hace unos años está muchísimo esta cosa del gender equality y tratar de hacer una idea para las mujeres y qué sé yo. Yo siento que eso es un poco bullshitero porque cuando uno va a la, y es una comprobación muy simple y muy básica que la puede hacer cualquier creativo. Uno va a la ficha técnica de ese trabajo, de esa pieza, descubre que hay 80% de hombres en el trabajo y solo un 20% o a veces menos de mujeres que trabajaron en la idea. Entonces, ahí es donde empiezo a poner un poco en duda también cuál es el involucramiento y cuál es el verdadero cambio de mentalidad y el aprendizaje que hubo en el proceso para hacer esa idea y si realmente hubo una marca o se sacó una idea y se trató de vendérsela a alguien rápido para hacer una idea de ONG. O sea, sigue estando bueno, luce bien en un festival y en un reel, pero hay muchísimo de casos de ayudas al mundo, de ayudas de distinto tipo, de distinto orden al mundo, que me parece que son un poco de bullshit y que si realmente quisiéramos ayudar como creativos, me parece que podríamos hacer otra función diferente. Eh, ahí donde me parece que la publicidad a veces se equivoca un poco. Y ahora en un mundo donde pues el contexto está totalmente inundado de cambios sociales, no únicamente por la pandemia, sino porque justo la pandemia empezó a evidenciar también todos estos problemas en cuanto a la violencia contra la mujer era algo que ya había explotado desde antes, pero de nuevo, pues la pandemia lo vino a hacer mucho más evidente, o la discriminación o todo lo que está sucediendo, teniendo en cuenta este contexto, ¿qué papel consideras que tiene la publicidad en este mundo? ¿Tendríamos que estar haciendo algo al respecto? Yo creo que, como te digo una cosa, también te puedo decir esto. Me parece que la publicidad lo que no tiene que olvidar es su rol fundamental de, antes de tratar de resolver problemas más grandes que la vida misma, es tratar de resolver cómo vender un shampoo que es dos en uno, que es acondicionador y shampoo. O sea, cuando hay una marca que no logra empujar eso y que internamente, desde su equipo de marketing, no logra encontrar las soluciones y las cosas que hagan que esa comunicación llegue efectivamente a la gente y que el producto empiece a desplazarse y a venderse y a generar ventas, tienen un problema. Y tienen un problema como el que tendríamos cualquiera de nosotros si nuestro negocio no despegara, no arrancara, no funcionara. Y bueno, se vuelve serio. Por eso van a una agencia y por eso nos consultan a nosotros. Me parece que esa debería ser la más importante de las causas sociales que tenemos que hacer. Tratar de vender bien un producto. Me parece que eso es lo que tenemos que recuperar un poco, siento yo. Agarrar productos de verdad y tratar de venderlos de verdad y hacer casos de éxitos de verdad. En ese sentido, me parece que está buenísimo que haya un EFI que te mide cosas que son de verdad. Quizás haya un porcentaje de bullshit, pero siento que es menor comparado con otros certámenes de publicidad del mundo. Ahora, para ayudar a una causa, tomo lo que vos decías de las mujeres que están en situación de violencia y que, bueno, lamentablemente ahora que está pasando esto de que estamos todos en cuarentena, que estamos todos en lockdown, se debe estar acentuando muchísimo más y los números deben estar creciendo muchísimo más. Yo creo que no se resuelve con una activación en la calle o con una cosa que haces con una luz que prendes en la noche cuando se detecta cierto grado de gritos o de sonidos violentos en una casa. Eso no va a solucionar el problema. Eso lo puede exponer, puede generar un buzz alrededor, pero no va a resolver el problema. Me parece que la publicidad no debería tratar de ponerse a querer resolver ese tipo de problemas que son muy grandes. Tenemos que volver porque nos desconcentramos y está pasando que cualquier cosa ya resuelve la comunicación de una marca y de un producto. Entonces, me parece que tenemos que volver un poco a eso, a los productos. Y bueno, esas causas que son un poco más grandes, me parece que no está mal hacer comunicación, pero no aspirar a resolver el problema mismo. Ok, sí. Y de nuevo, regresando otra vez a la parte del cabello. Sí.
¿qué fue lo último que realmente te despeinó? Bueno, mirá, yo no me despeino ni me peino desde el 2012. Si mal no recuerdo. Ok. Pero, nada, bueno, no sé, un montón de cosas. La verdad que pasaron un montón de cosas. A nivel que me toca muy de cerca, obviamente, por el trabajo acá en la agencia, en Wunderman, en Wunderman Thompson, me pasó que la actitud del equipo creativo ante la situación, cuando empezamos a detectar que muchos de nuestros clientes estaban teniendo graves problemas capaz de negocio, o no estaban pudiendo impulsarse, o estaban empezando a frenar o a congelar brief y proyectos y demás, eh, me emocionó el compromiso, me emocionó y me despeinó muchísimo eso, ¿viste? Ver cómo la gente automáticamente puede cambiar el chip y decir, no, pará, tenemos que enfocarnos ahora en resolver una situación que nos involucra a todos. Todos entendieron que había que atravesar el momento y resignar quizás un poco lo que te decía antes del orgullo publicitario y no por eso pasar a ser malos bueno, en Argentina decimos chotos, para nada, sino sacar el mejor trabajo posible para este momento de la agencia. Entendieron eso y eso me emocionó muchísimo, el nivel de compromiso de todo un grupo de gente, eso me despeinó de alguna manera. Una madurez que pocas veces había visto. Y después, bueno, sin dudas, lo que está pasando con el tema racial en Estados Unidos, el levantamiento que está habiendo, el cambio que se está dando a nivel social y toda la lucha que se está empezando a levantar en Estados Unidos, me parece que va a ser un antes y un después. Eso me movilizó muchísimo. No lo puedo evitar, o sea, es una cosa que me parece que nos pasa a todos. Y que sin duda todavía le queda muchísima tela por cortar a eso. O sea, todavía va a dar mucho de qué hablar. Después, bueno, sí, obvio te puedo hablar de cosas también hablábamos antes, que me despeinaron a nivel de contenido y de información. No sé, a nivel personal, Parasite, la película, me despeinó, me pareció como algo fuera de lo que se venía haciendo. Nada, soy muy fanático de la serie Dark. Ahora, este fin de semana creo que arranca la temporada 3. Me parece que es brutal, es genial, es un concepto tan difícil y a la vez tan nuevo que asusta. Ozark, que siento que es una serie medio como una Breaking Bad reformulada, con otros ingredientes, viste como esos perfumes que son iguales, huelen bastante parecidos, pero le cambiaron algún elemento. El libro, estoy terminando de leer un libro que se llama Becoming Steve Jobs, que es mejor inclusive que la biografía cuando él murió, que hicieron, que fue el libro más vendido de él, de su vida. Esta es un poco más interesante. Hace un mes terminó el curso en Instagram de Carlos Bayala, también me pareció súper interesante. Nada, una locura, medio una mezcla de todo junto, verborrágico, pero con muchísimas referencias y muchísima información ultra valiosa. La hamburguesa podrida de Burger King me pareció también como algo que me despeinó y que se va a convertir, espero no equivocarme, en un nuevo ícono, como fue en su momento el gorila de Cadbury o las pelotitas de Bravia, de Sony Bravia. Y bueno, ya me extendí muchísimo, pero bueno, obviamente mis hijos obviamente también, que con muchas preguntas nuevas de este nuevo mundo, me despeinaron bastante, viste, como tratar de entender el formato nuevo y si vamos a salir, no vamos a salir, voy a crecer toda mi vida acá adentro o voy a crecer afuera, viste, como cosas que te plantean preguntas muy interesantes también como padre. Con respecto a la hamburguesa de Burger King y si se va a ver un Sí. icono o no, acá hubo muchas opiniones divididas, o sea, porque en la cuestión creativa, o sea, me parece que, y a muchas personas les parecía que era algo brillante en el sentido de que era fácil de entender, no era tan complicado, no era pues algo tampoco tan superficial, pero por otro lado había muchos comentarios de personas que pues ya no iban a ver una Whopper de la misma manera porque les generaba asco. Entonces, hay opiniones divididas en cuanto a si es una campaña que funciona o no funciona y con base en qué funciona o no. Pero con todo lo que hemos hablado de
no ser tan bullsheteros, de que la publicidad pues tiene que dejar de ser para creativos para empezar a hacer la calle. ¿Tú crees que o sea, que este tipo de campañas debe convertirse en un ícono, si tendríamos que empezar a mirar hacia esa dirección, o solo es algo que funciona en el momento, pero tendríamos que hacer cosas distintas? Yo siento que tendríamos que hacer cosas distintas, cosas que conecten con la calle, que conecten con la gente y que tengan la virtud o el peso tal de llegar a un taxista que se voltee en el taxi y te diga, ¿viste la campaña de el árbol que se quiere podar a sí mismo? No sé, digo cualquier cosa, pero ahí me parece que hay como una especie de premio tácito o invisible que muchísimas veces los creativos perdimos de vista y que va por otro lado y me parece que está bueno y me parece que es el premio de la realidad, el premio de la gente y el premio de lo que es popular. Eso para mí es muy valioso y no hay que perderlo y para mí deberíamos estar en ese lugar. Ahora, no podemos dejar al menos yo, no puedo dejar de mirar hacia el lado de lo que hace Burger King porque me parece que se sale de todas las reglas, es muy difícil comprender hasta dónde está creando concepto de marca, como lo hizo Nike, como lo hizo, no sé, Johnny Walker, como lo hicieron muchísimas marcas, como lo hizo PlayStation, o simplemente están buscando el golpe de efecto y la cosa de generar conversación todo el tiempo y todo el tiempo. Quizás ese es el concepto de ellos, generar buzz, generar ruido. Quizás esa es la fórmula de ellos que tanto resultado les dio. Pero es inevitable que uno no lo mire y no opine. Y en ese sentido son eficaces. Digo, nada, es una hamburguesa podrida. ¿Quién se hubiera animado? Bueno, se animaron, tuvieron el valor, fueron para adelante y les está yendo de vuelta. En el otro festival, que es el festival publicitario hecho y derecho, les está yendo bárbaro. En el festival de la calle, en el festival de la gente y el del pueblo, si queremos, habría que hacer esa pregunta y medirlo y ver si realmente mucha gente dijo, che, qué bueno lo de la hamburguesa podrida. Ahí no sé. Ahí ya tengo mis dudas, mis preguntas. Y ya que estamos entrando en este tema de experimentación y regresando también el cabello, que al final pues a la mayoría le vuelve a crecer, ¿qué idea o hacia dónde tendría que ir la publicidad que parecería ser muy arriesgado o que es imprudente o impulsivo, pero que te parece necesario que vayamos hacia esa dirección? A mí lo que me parece, mira, yo creo yendo de este momento, y no me voy a ir por las ramas con la respuesta, te lo prometo. Yo creo que a la publicidad le tocó en este momento, ¿no? Le tocó una buena rapada, como decimos, una buena rapada a cero, como la que tengo yo en este momento, ¿no? Como volver a algo limpio, un corte de pelo limpio, un comienzo, y bueno, ahora creo que tiene otra oportunidad de hacer las cosas con un propósito distinto a como se venían haciendo. Creo que la publicidad no debería tener yo siempre pensé, ¿no?, que no debería tener un look definido, debería ser todos y a la vez ninguno, a eso me refiero, porque es eso yo creo que no existe nada menos creativo que tener un mismo corte de pelo durante 30 años, ¿viste? Como tener algo marcado y no poder salirte de ahí. Justamente la creatividad de la publicidad debería poder ser no tener algo definido. Hoy ser esto, mañana ser una hamburguesa podrida, mañana ser, poder variar, pero siempre ser efectiva en ayudar a una marca. En ese sentido, para mí, eso tendría que pasar. Para mí tiene que haber una innovación constante y bueno, no tener miedo al error. Y ese debería ser el único patrón de la publicidad, si se quiere. No tener miedo al error. Así que si te cortás el pelo mal, no importa, como decías vos, vuelve a crecer. Si te lo pintás verde, vuelve al color original. Pero lo que no puede pasar es que se quede siempre el mismo corte de pelo, siento yo. Ya para ir cerrando y dar tiempo a que la gente pueda preguntar cosas, si alguien tiene preguntas, puede irlas poniendo en el chat. Ahora que hablabas con respecto al error, creo que también tiende a ser un tema un tanto tabú dentro de los creativos con pues toda esta industria en la que el ego es algo bastante fuerte, grande e importante dentro de todo esto, para bien o para mal. ¿Nos podrías
compartir algún error que tú hayas tenido del que consideras que lograste aprender algo mayor? Uy, tuve un montón de errores. Creo que la mayoría de los últimos trabajos que realmente me dan como algún orgullo, que salieron al final bien, empezaron medio como un error o una mala interpretación de lo que el cliente, de las expectativas, no del brief. El brief estaba bien interpretado y lo que se había presentado quizás estaba bueno, pero no podemos evitar que el cliente ya tenga quizás una idea y hasta una imagen formada en su cabeza cuando está en la primera presentación y vos le vas a contar la primera idea. Yo creo que sí, que hubo varios. Ahora no se me viene uno exacto a la cabeza, pero cometí un montón de errores. Pero de vuelta, me parece que tuve la virtud en un punto del camino, o yo, o con el equipo, con los chicos, con el equipo creativo, o estar rodeado de muy buenos creativos que supieron darle la vuelta para que la comunicación terminara siendo efectiva, pero también a nivel humano efectiva, no solo a nivel de, ok, sí, dice esto, comunica esto, se entiende y probablemente venda, sino a nivel humano, de transmitir una verdad que está buena para el que la ve y que conecta con esa persona. Me encantaría poder contarte una anécdota, pero ahora realmente no se me viene ninguna puntual a la mente de algún desastre, pero la verdad es esa, cometí varios. Ok, no te preocupes. Ya tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿qué fue lo que más te despeinó cuando te mudaste a Dubái? Definitivamente no lo podemos evitar, ¿no? Como seres humanos, pero el preconcepto de que estaba llegando a un lugar que culturalmente quizás era muchísimo más cerrado, con muchísimas más reglas y cosas que no se podían, muchas más cosas del lado de las que no se podían hacer que de las que se podían hacer. Cuando llegué acá, descubrí que era uno de los lugares más abiertos mentalmente y culturalmente del mundo. Con más del 80% de la población de expatriados, entonces no hacía falta que las mujeres quizás estuvieran todo el día completamente vestidas de negro, ni era tal esta cosa de que si estás paseando por un shopping o por una playa o por una plaza o por la calle, no podés agarrar de la mano a tu esposa o a tus hijos o tener demostraciones de afecto en la calle. Es un país normal, es como cualquier parte del mundo, y por suerte, al haber tanta gente y tantos lugares, te permite, como comunicador, tener insights que le van a pegar y le van a hacer sentido a mucha más gente en este lugar, en este mercado. Porque justamente vienen de todas partes del mundo y se emocionan quizás por las mismas cosas, no sé, por un gol o por cosas que son como más humanas. Ok. Hay otra. ¿Cuál es la principal diferencia en la creatividad entre Latinoamérica y Dubái? Yo creo que esa es buena. Yo creo que la principal diferencia que yo noté es que acá muchísimos de los creativos y muchísima de la gente que trabaja en la industria ya tiene muchísimas cosas dadas. A lo que me refiero es que ya están logradas, ya llegan en una posición que está bastante buena para empezar a trabajar en publicidad y donde realmente las dificultades no son tales. O sea, un latino al ver las dificultades de un creativo de Dubái, quizás hasta se reiría, diría, no, pero vos no sabés de dónde vengo yo, donde yo vengo capaz no tengo ni para tomar el colectivo y llegar a la agencia o de la agencia llegar a mi casa. Aún así, los creativos de acá que tienen todo, a veces quizás les cuesta la cosa del plus, de tener un poco más de pasión, de ir un poco más allá. Y allá en Latinoamérica, al contrario, que nos falta todo, tenemos ese plus de pasión que sale, no sé de dónde, de la sangre, de la raíz, de no sé de qué. Pero pasa eso, pasa mucho eso, que allá nos faltan elementos o materiales o recursos y pareciera que tenemos todo, no nos importa, somos felices y queremos hacer ideas y somos apasionados. Acá a veces que hay más cosas, la pasión es un poco menor. Sí, creo que también es algo cultural y de supervivencia que todos vivimos de este lado. Hay otra Sí. pregunta. ¿Cómo hacer que los creativos de muchos años en una agencia puedan aprender a despeinarse con las generaciones más jóvenes y realmente hacer equipo? Bueno, yo creo que justamente así, me parece que
permitiéndose el error, o sea, bajando muchísimo los preconceptos que podemos tener y tratando de mezclarnos y trabajando con gente que quizás nunca hubiéramos trabajado. Yo tuve que aprender muchísimo a trabajar con creativos muy, muy jóvenes que capaz te hablan en un formato o te hablan de ideas que parecen del futuro, cosas que quizás hasta son complejas de entender a la primera, o que uno quizás piensa que son puramente ejecucionales y no hay un concepto detrás, pero en realidad sí hay un concepto, lo que pasa es que está mucho más ayornado a estos tiempos y a lo que ellos consumen. Entonces te cuentan ideas desde lo que ellos consumen, porque tienen 20 años y lógicamente es imposible alcanzar ese nivel de consumo y ese nivel de información de un creativo de 20, 21 años, cuando uno tiene, como en mi caso, 37, 38, digo, ya estás como en otra frecuencia. Pero hay que aprender a bajarle un poco a la expectativa de, no, yo soy así, y el que viene, el joven, el nuevo creativo, se tiene que adaptar a lo que yo digo y a lo que yo hago. Me parece que hay que hacer una cosa de convivencia donde uno tiene que ceder un poco más y entender que son distintos, que dicen las cosas de forma diferente y que tienen hasta otros tiempos de trabajo y otros formatos más dinámicos. De vuelta, en ese sentido, esto que pasó con el corona nos dio un sacudón a todos. Y yo creo que nos cambió la forma de trabajar incluso a los que ya tenemos más experiencia, somos un poco más grandes en la publicidad, o más viejos inclusive. Pero sí, mezclándose. La única forma es mezclarse y arremangarse y empaparse. Ok. Hay otra pregunta en relación a los jóvenes. Si los jóvenes deberíamos ser pacientes o ir por todo a toda velocidad. Yo te diría que está bueno saber variar, está bueno poder entender en qué momentos y en qué oportunidades, o si querés más llevado a lo que hacemos, en qué briefs o en qué proyectos hay que acelerar y en cuáles no hay que acelerar, en cuáles hay que esperar y ser un poco más paciente y encontrar el momento exacto para ir con todo para adelante. La velocidad todo el tiempo hace mal y el ser paciente todo el tiempo también hace mal. Entonces, me parece que en realidad es una combinación de ambos. Y eso es lo que los jóvenes siento que pueden aprender un poco más de los que ya venimos de un par de años en la industria y en diferentes mercados. Que hay que tener paciencia, es muy difícil producir, y más en estos tiempos, a veces yo siento que hay un poco esa ansiedad en los jóvenes, de querer tener una carpeta o un reel en 6 meses. Y eso no pasa, o querer filmar con Burger King porque Burger King está sacando 3 ideas por semana. Está buenísimo, pero no es la realidad. Y si te vas a otras industrias, capaz en Estados Unidos estás hasta un año para hacer un proyecto. Y en el medio hay testeos, idas y vueltas del cliente, caídas de presupuestos, vueltas a subir, qué sé yo. Entonces, no es fácil y hay que saber cuándo ser paciente y cuándo saber apostar por un proyecto y por una idea. Y cuando hay que acelerar, hay que estar listo para acelerar también. Otra pregunta, ¿cuáles son las ideas que más te han despeinado en esta cuarentena? Me gustó muchísimo un trabajo de una agencia que está acá, que se llama, bueno, es la oficina de Ogilvy de aquí, que se llama Memac Ogilvy, que hicieron para Honda, que básicamente filmaron el primer comercial en cuarentena de autos adentro de una casa, que obviamente lo descubrimos hasta el final, donde entendemos que obviamente no filmaron ningún auto, lo que filmaron es un autito chiquitito así de juguete, está todo el tiempo adentro de una casa, nada, y está muy bien hecho, nada, es divertido. De vuelta a esto que hablábamos parece un contenido creado en TikTok por un chico de 20 años, y eso me parece que está bien, en ese caso me parece que es un acierto completamente. Bueno, obviamente me gustó muchísimo lo que hizo Nike con el manifiesto donde habla LeBron James y habla de las vueltas al juego, de volver al juego cuando parece que estás perdiendo, pero volvés. Me pareció bastante emotivo y bastante nada, es Nike y Nike como que no suele equivocarse en eso, pero me pareció que estuvo bastante bueno. Después hubo varios trabajos muy, muy, muy parecidos en el mundo. Varias cosas que de vuelta se igualaron un poco por esto de los sistemas de producción a los que estamos limitados hoy. Y hubo muy poquitas marcas que trataron de salir de eso, de lo establecido, y hacer algo completamente distinto.
Estoy tratando de recordar algún otro trabajo que me haya sorprendido bastante. Me parece que Burger también hizo un par de cosas bastante aceptables. Y ya sé que ya lo había mencionado, pero estoy bastante orgulloso del trabajo que hicieron los chicos acá en la oficina con el comercial de Dear Neighbor, querido vecino, para Bose. Me parece que es un laburo que estuvo bueno también. Y hay una última pregunta que te la voy a leer tal cual, porque siento que yo puedo interpretar una cosa y tú puedes interpretar otra, porque está un poco enredada. Dale. Ya que hablas de que la publicidad debe enfocarse más al producto y no tanto a resolver el problema como tal, ¿crees que es mejor que en vez de hacer comunicación, hagamos más proyectos con las marcas que duren a largo plazo? Creo que yo entiendo una cosa, no sé si lo entiendas tú. Sí, no, lo del problema, en realidad depende cómo se tome, ¿no? Problemas de negocios, me parece que sí. Problemas de marketing, problemas de un producto que no se puede desplazar ni vender, me parece que está bien que la publicidad se ubique ahí, a resolver eso. Me parece que eso es lo lindo y es medio como un trabajo de detectives que hacemos, que me parece que a mí por lo menos me sigue emocionando esa parte. Si tengo que ser muy sincero. Ahora, después el tema de los problemas de la contaminación, la basura en los mares, las mujeres que son maltratadas, o bueno, etcétera, 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 etcétera. Ahí siento que no, de vuelta, se pueden hacer ideas, pero se puede hacer comunicación que exponga el tema y que genere ruido alrededor y que genere que haya un movimiento. Resolverlo como tal me parece que es una cuestión o es una labor de otro ente que no es el nuestro, completamente. Y después lo de hacer una labor más cercana con el cliente, sí, definitivamente. Me parece que hay muchas agencias en el mundo. Una de las pioneras fue Mother, que su sede oficial es en Londres, pero después abrió oficina en Argentina durante muchos años, que se llamó Madre, y ellos hacían un poco eso, hacían un poco de trabajo colaborativo donde se sentaban en una misma mesa con el cliente. Los tiempos eran, capaz para hacer una campaña tardaban un mes para presentar una idea, pero hacían completamente todo, desde el planning, la construcción de la marca, el logo, el rediseño, y en ese sentido trabajaban más como socios de las marcas. Me parece que es un camino súper válido, está recontra bueno. De vuelta, hay que encontrar en qué lugares se da esa oportunidad y ese formato. Hoy en las agencias grandes de red es un formato muchísimo más ágil y donde hay que tener una capacidad de respuesta mucho más veloz. Ok, perfecto. Ya no hay más preguntas, entonces no sé si tú quieras agregar algo más a todo esto. No, siendo acá ya las 2:34 de la madrugada, ya tengo ganas de ir a dormir. No, la verdad que nada, buenísimo poder haber hablado por acá. Y bueno, no mucho más que agregar. Ojalá que a la gente le haya gustado, haya servido y los haya despeinado un poquito. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por prestarte a hacer todo esto junto a nosotros a las 2 de la mañana. Dale. Nada, gracias por ser parte de Incógnito y también gracias a todos los que se conectaron y ser pues parte de todo este misterio y toda esta incertidumbre y aceptar este reto junto a todos nosotros. Nos queda una charla más en un par de horas, me parece. Entonces los esperamos por allá. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias y esto. Dale, Dani. Bye. Gracias, Dani. Un saludo grande y bueno, un saludo a toda la gente. La incertidumbre te invade. Es momento de avanzar. ¿Cuándo acabará esto? ¿Acabará esto? Nuestra única certeza es la incertidumbre.